Creo que debemos estar muy atentos. Y nosotros como, ¿verdad? Como líderes de la iglesia siempre acostumbramos cuando pasan estas cosas, pues aprovechar y dar algunos consejos en base a la Biblia de cómo nosotros vamos a seguir aquí hasta el día del Señor. Como decía alguien, uno se asusta y lo que sea, pero el cristiano, si está aquí, está en el Señor. Y si cualquier cosa pasara, estaremos, nuestras almas se irán, veremos al Señor y estaremos con el Señor. So, lo primero que debemos hacer es no estar ansioso en qué va a pasar mañana, porque nosotros estamos en la mano del Señor. Y como dijo el salmista, en paz nos acostamos y así nos levantamos, ¿verdad? Porque solo el Señor, solo Jehová, solo Dios, solo nuestro Dios, solo el que tiene a Dios puede vivir confiado. Amén. Entonces, en esta mañana, bajo el tema todo es nada, pero Dios lo es todo. Vamos a ir a Eclesiastés, uno de los libros sapienciales, uno de los libros de sabiduría, escrito por Salomón. En su capítulo 1 vamos a estar mirando algunos versos. Salomón escribe este libro posiblemente 931 antes de Cristo, y lo escribe en el ocaso de su vida. Las características que definen este tipo de literatura, este tipo de libros como Proverbios, Eclesiastés y estos libros sapienciales, es que se basan en experiencias prácticas de la vida cotidiana, la vida del día a día. Y Salomón en esta etapa de su vida intenta hacer una reflexión. Y no hay que hablar mucho de Salomón porque es un personaje bien conocido, el hombre más sabio que existió, rico, lo tuvo todo, quizás más de lo que debió tener. Y en esta reflexión específicamente, él empieza en el versículo 1 y dice: palabra del predicador, hijo de David, rey de Salomón, de Jerusalén. Salomón se definía como el predicador en su tiempo. Esta palabra, predicador, se traduce como una persona que hablaba frente a una asamblea. Ese es el significado. Un predicador era una persona que hablaba frente a una reunión, a una asamblea. Y hablaba con el propósito de enseñar, el propósito de enseñanza, el propósito de ilustrar, propósito de advertir. Ese era el fin principal, propósito de guiar y de dirigir. Y relacionado al significado del día de hoy, es lo que hace un predicador, es lo que hace una persona que se para frente en contexto cristiano, se para frente a una audiencia y puede guiar, puede dirigir esa audiencia, puede dar consejos prácticos a esa audiencia de cómo continuar viviendo. Esa era la idea, y esa es la idea central de este libro. En el versículo 2, entonces dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una palabra que se repite a través de este libro. Pudiéramos decir que esta es la frase o la palabra central o la idea central en el resumen de su vida y en el resumen de la vida de cualquier persona. Usted se da cuenta que de este lado de la eternidad
no hay nada que tenga un valor eterno que no sea la palabra de Dios y que no sea el plan y el propósito de Dios. Es decir, todo lo que está de este lado es vano. Y la definición para ese término en el lenguaje hebreo, una cosa vana es como un vapor, es como un soplo, es decir, es como algo espontáneo, es como algo que se desintegra, se hace nada, como ustedes ven un vapor a veces que sale, y cuando usted mira el pestaña se da cuenta que se esfumó, que se volvió nada. Entonces, esta forma, ¿verdad? Esta manera, esta palabra vanidad, es comparado como un vapor, y eso es lo que compara todos los objetos, aún teniendo valor, está diciendo él que los componentes de cualquier objeto en la vida, los componentes con los que se formó, son comparados a un vapor. Usted puede comprar el carro más caro del mundo y tiene un valor monetario, pero en la realidad de la vida práctica, ese valor que tiene no influye en nada, en el sentido que llegará un momento, llegará un día en este lado, aquí en la vida, llegará un día que todo se resume a nada. Ustedes saben que hemos estado orando, ¿verdad? Por la tragedia de Gaspar Hernández. Y usted sabe la gente que se acostó con todo el esfuerzo de una vida de trabajo. Yo escuchaba un mensaje de mi hermana y ella hacía 50 años de trabajo, ella fue maestra, se retiró hace como 2 años, creo ya. Y toda una vida de trabajo, todo lo que tenía, se esfumó, como dice la palabra vanidad. Se esfumó porque las cosas perdieron el valor y el uso que tenían, lo perdieron en un segundo. Entonces, es una reflexión, porque cuando Dios permite que pasen cosas, primero, nosotros como cristianos nunca debemos decir que eso es un juicio de Dios. Cuidado. Eso no es un juicio de Dios. Primero, bíblicamente, Dios no está juzgando parte geográfica hoy día. Lo que pasó en esa área geográfica ha pasado un montón de veces en diferentes lugares y en diferentes épocas. No es un juicio de Dios. No es que Gaspar Hernández es un pueblo no cristiano, no es que República Dominicana no es un pueblo no cristiano y Dios lo está castigando, no es que ellos son peor que cualquier otro lugar del mundo, no. El mundo entero, ante los ojos de Dios, el mundo está en pecado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no son creyentes. Entonces, Dios, el día del juicio de Dios, no dice que Dios le va a hacer juicio a cada ciudad, ni a cada municipio, ni a cada provincia, ni que Dios le va a estar mandando para que se arrepientan. Porque ¿sabe qué? La gente que es, vamos a decir católica, que hay muchos allá en Gaspar Hernández, y fueron muchos afectados. ¿Usted cree que ellos van a cambiar de religión por esta tragedia? No, no van a cambiar de religión. La gente que es de cualquier otra religión y fue afectada no va a cambiar de religión. Lo que van a hacer hoy muchos van a ir a sus iglesias, van a ir muchos, gente que no estaba yendo van a ir, pero cuando pase 3 meses o 4 vuelven a su mismo estilo de vida. Es decir, eso queremos decir que no es que Dios permite eso por causa que nosotros pensamos, por preguntas que hacemos, por juicio que nos formamos, nada de eso, solo Dios sabe. Y yo creo que nosotros, lo que miramos la Biblia, no podemos nunca especular de los propósitos de Dios, porque nosotros no entendemos los propósitos de Dios, no lo entendemos.
solo lo que está revelado en la Biblia. Y podemos mirar y podemos comparar y ver que estas cosas pasan en cualquier momento. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos reflexionar. Lo que Salomón hace aquí en este libro es una reflexión de su vida. Salomón lo tuvo todo lo que usted se imagina que un ser humano puede tener, él lo tuvo. Pero él llega a la conclusión de que nada de eso valió nada. Incluso la sabiduría, que nosotros nos preocupamos por actuar sabiamente, pero llegará un momento que la sabiduría no nos va a librar. Aún necesitamos sabiduría para seguir viviendo, pero la sabiduría no nos va a librar, porque lo que permanecerá para siempre es la palabra de Dios. Amén. Nada más. Entonces, ¿cómo reflexionamos de esto nosotros que somos creyentes? Bueno, nosotros lo que se supone que debemos hacer es aprender de las experiencias que vamos viviendo, ¿verdad? Porque ahora esta semana pasó en Gaspar Hernández. Las personas de Gaspar Hernández son afectadas. Pero ¿quién quita que mañana pase incluso aquí mismo en esta ciudad? O en cualquier ciudad, en cualquier provincia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mire, el caldero, como decimos, el caldero mundial está encendido. Muy encendido. Y usted va a oír ahora por muchos videos de TikTok y muchas de las redes sociales: se está acabando el mundo, y ya Cristo viene, ya sí es verdad, ya, y un montón de cosas. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Mire, Israel ha estado en guerra. Estados Unidos ha estado en guerra. Hace rato que la Tercera Guerra Mundial comenzó y la gente no se ha dado cuenta. La Tercera Guerra Mundial comenzó en Ucrania y Rusia. Ahí todo el mundo está metido, directa e indirectamente. El mundo entero está metido y el mundo entero está afectado. O sea, ¿qué hacemos nosotros entonces en la vida práctica nuestra? Por ejemplo, hay que tomar ciertas precauciones. No creo yo que ahora, por ejemplo, si no es una emergencia, creo que ahora debemos estar un poco tranquilos, un poco pausados. Este no es el tiempo de coger unas vacaciones o una gira, un tour, como hace la gente para Israel, para qué sé yo dónde. Creo que este es el tiempo de que nos estemos un poquito tranquilos, siguiendo los acontecimientos. Este es el tiempo de que si usted tiene $2 o $3, no lo deje todo en el banco, sáquese $2 o $3 y téngalo en su casa. Hágase su comprita y téngalo inmediato, ¿verdad? En su casa. No es que esto va a resolver nada, pero por lo menos, si usted no tiene que andar en el medio, como hay gente que sale a nada, a la calle, a buscar nada, a caminar para downtown, a caminar para que se yo donde. Yo creo que este es el tiempo de que nos estemos un poquito recogidos, vengamos a la iglesia, participemos de los servicios y de las cosas que se están haciendo, pero usted terminó de hacer lo que está haciendo, coja para su casa. Mucha gente no le gusta ver noticias y no lo culpo, pero de vez en cuando usted puede ver las noticias y mirar. Porque si te va a salir por la mañana, usted mira a ver cómo va a estar el clima y algunas cosas que son necesarias. Pero creo yo que debemos tener esto en mente. Pero sobre todo estemos tranquilos. Estemos seguros que Dios está en control. Amén. Estemos seguros que Dios tiene todas las situaciones del mundo en sus manos y que no es verdad que ningún presidente del mundo, no importa con el poder con que amanezca en su mente, porque muchas veces ese poder es en la mente. Cada uno de ellos está amarrado con una soga por las piernas. Y el día que Dios quiere hablarlo,
Aunque ellos creen que estén donde estén, Dios le hace así, lo ala como solita, con el yoyo y los sienta ahí. Quédate ahí, tú no te vas a mover hasta que Dios te diga. ¿Por qué? Porque el que tiene el control soberano sobre todas las cosas es Dios. Amén. Dios sobre todas las cosas. Los gobernantes toman decisiones, pero ellos sin saberlo, sus decisiones están a favor de la soberanía de Dios. No lo entendemos nosotros, no lo entendemos. Pero el plan de Dios es eterno. El plan de Dios fue creado desde la eternidad y hacia la eternidad. Y ese hilo que nos tocó a nosotros en esta parte, ahora mismo, esta parte que estamos viviendo ahora, ese hilo no se ha doblado. Ese hilo sigue su curso hasta el fin, hasta que Dios determine, por lo que nosotros estaremos tranquilos, estaremos seguros, ¿verdad? Entonces, significa esa palabra vanidad, que la vida es efímera, los esfuerzos humanos son efímeros, los placeres y las riquezas debajo del sol sin Dios son efímeros. Es decir, no importa nuestro afán, no importa nuestros cúmulos de cosas, nosotros no tenemos el control, ni los bancos, ni las instituciones tienen un control absoluto de cuidarnos, ni de cuidar nuestras cosas. De la misma manera que llegan, pueden esfumarse en un segundo, y gracias a Dios que por lo menos en la tragedia que acaban de pasar ahora, la vida humana milagrosamente se han preservado. Amén. Ahí hubo gente recién operado, como un familiar de Magdalena, que tuvieron que esperar encima de mesas y el agua subiendo y ellos encima de mesas esperar que lo rescataran, y Dios soberanamente no permitió que el agua subiera más de lo que debía subir y preservaron la vida. No hay una vida humana, y eso es increíble ver las cosas que pasaron ahí, y no hay una vida humana. Ojalá nuestra oración también es que la gente pueda entonces rearmar su estilo de vida y ver que mientras nuestros corazones están apegados aquí y ahora y a estas cosas de aquí, nosotros debemos ir, creo yo, haciendo un ejercicio de ir poniendo la mente un poquito más en las cosas duraderas, las cosas que perdurarán para siempre, las promesas de Dios. Nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Y en su palabra. Esa palabra hebrea, hebel, es que desvaneces, no perdura, es vana. Y cuando dice vanidad de vanidad, está usando este término en su máxima expresión, como cuando nosotros dijimos santos de santos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de la santidad de Dios en lo máximo que podemos expresar. Pues así, en esa misma expresión, está Salomón diciendo vanidad de vanidad, es decir, hasta el máximo en el significado, para que nosotros entendamos que eso no deja un espacio como de intermedio, de decir, no, puede ser que tiene algo de valor. No, él está yéndose hasta el extremo, diciendo, todo es vanidad de vanidad. O sea, le quita todo el valor a todo. Por eso el tema, todo es nada. Nada tiene valor, nada sirve, nada perdura, nada durará para siempre, solo Dios y nosotros a través de Cristo. Por eso en el 3 dice, ¿qué provecho? Y esta es una pregunta retórica. ¿Tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Si nosotros pensáramos de verdad, cuando usted llega un lunes a la casa,
que le duele hasta el último cabello porque fue un lunes. Yo no sé por qué los lunes son tan pesados que a veces aunque uno no haga mucho llega cansado. No sé si será mental o no sé, pero yo sé qué pasa. Y usted llega cansado y como que usted se hiciera esta pregunta, ¿qué provecho tiene tanto cansancio? Y por eso les repite esa misma idea, por ejemplo en el 2:24, él repite lo mismo y dice, no hay cosa menor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto de la mano de Dios, es decir, nosotros, y yo sé que en algún momento a cualquiera le pasa, tú tienes una meta, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, tú dices, todo el overtime de la compañía lo voy a hacer yo, porque yo quiero comprar esto, yo quiero comprar aquello. Y se compra, y después tú te das cuenta y tú dices, wow, la mitad de mi vida se la llevó el Estado, se la llevó la ciudad, porque eso es lo que hacen con los overtime, ¿verdad? Que la ciudad se lo coge todo, pero el cansancio no lo reparten. Es tuyo solo. En el 3:9, él enfatiza también y dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, y esto no nos está llamando a nosotros a hacer un quicio y tirarnos ahí, pero sí nos llama a hacer un balance. Hacer un balance, y este balance tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo y haciendo. ¿Verdad? No es que no trabaje, porque ¿cómo se vive en una ciudad así si usted no trabaja? ¿Cómo se vive y cómo se pagan los biles? Pero de verdad que lo que el sabio nos está aconsejando a nosotros es que trabajemos para vivir, como dice el refrán, pero que no vivamos para trabajar. No vivamos para trabajar. Trabajemos porque tenemos el compromiso, pero no ir a tal extremo. No dejar, a veces, como dice el griego, a veces hasta dejamos de congregarnos porque el trabajo, las responsabilidades, y tú estás en la compañía, y bueno, te necesito el domingo, y ya tú sabes lo que es, y es la espada y la pared, porque son las realidades de la vida. Pero Salomón, después de haberlo tenido todo, él concluyó que no tenía tanto provecho el haberse afanado tanto, el haber tenido sabiduría y recibido sabiduría, porque él era sabio y recibió más sabiduría y quiso en el transcurso de su vida buscar más sabiduría ya de la que Dios le había dado. Y él no terminó bien, pudiéramos decir que terminó como un tonto, porque ni aun la sabiduría lo libró de caer en pecado. Entonces, dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y esta tierra y esto usa, ¿verdad? Parte de la creación, la tierra tiene un límite también. Esta tierra, al ser maldecida, como sabemos, esta maldición trae un límite. Y aún las generaciones que nos han antecedido, muchas no están, han pasado, la tierra sigue aquí, pero llegará un momento que aún la tierra, usted sabe que en nuestro país y en nuestro pueblo la gente, había una generación que esa era su inversión. Todo lo que trabajaban y producían era para comprar un pedacito de tierra, y un pedacito de tierra, y un pedacito de tierra. Y muchos no están hoy día, la tierra está todavía, pero muchos, yo conocí varias, es decir, algunas 2 generaciones, ¿verdad? En el tiempo que uno tiene, que eran así y hoy no están. O sea, aún eso que la gente decía que era una inversión segura, no está, no existe.
no existe. Por eso, nosotros en este cuadro, ¿verdad?, que he tomado de la creación de Dios, nos enseña la continuidad de la vida, pero nos enseña también que no nos debemos acostumbrar, porque hasta la tierra que pensamos que es eterna, cuando nosotros miramos a Segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 10 por ahí en adelante, dice que este cielo y esta tierra, ¿qué pasará? Serán quemadas. Entonces, si ponemos nuestra esperanza, la gente dejaba de comer, en esos tiempos dejaban de comer para comprar tierra. Vean, dejaban de comer para comprar tierra. Y hoy no están. Dice entonces, esos versículos que siguen, del 4 al 7. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr. Esto habla de la rutina de la vida humana. Al día de hoy, llega el domingo, usted viene a la iglesia, se va a la casa, hace lo mismo, viene el lunes, ¿qué hace? Se levanta, hace todo lo que tiene que hacer, se va al trabajo, vuelve a la casa, vuelve lo mismo, y esto se convierte en la cotidianidad de la vida día a día. Es lo que le está diciendo para darnos una idea de lo que realmente lo que es esta vida y el poco valor, ¿verdad? La rutina diaria, hacer lo mismo, dormir en la misma cama, comer lo mismo, porque aunque usted haga moro y al otro día arroz y habichuela, está comiendo moro. De otra manera, pero es moro. Sigue la rutina de la vida, sigue la vida cotidiana, seguimos haciendo lo mismo. Sale el sol y se pone el sol. Él toma, ¿verdad?, estas figuras para darnos una idea conocida. Viene el viento, no sabemos a veces ni de dónde viene ni hacia dónde va, se desaparece, vuelve de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Eso es un misterio, ¿verdad? Que lo entiende el Creador. Y entonces, así mismo como el tiempo y así mismo como el clima, así van las personas y van las cosas. Así vamos nosotros. Y así van las cosas. Las cosas y nosotros no durarán y no duraremos para siempre. Tanto uno como la otra pasarán de cualquier manera. Y por eso él mismo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora, lo han vivido otros. Las mismas tragedias las han vivido otros. Las guerras las han vivido otros. Los terremotos las han vivido otros. Entonces, estas señales son dadas como un despertar, como un movernos cuando está dormido, como despiértate, ven a la realidad. Y sobre todo nosotros que somos cristianos debemos vivir una vida cristiana real,
Y el mundo, estos acontecimientos son o debieran ser para que el mundo despierte a la realidad de lo que es la vida y lo que es el que tiene el control de la vida y de las cosas, porque Dios tiene el control de su naturaleza, es creación de Dios, y Dios tiene todas las herramientas para aflojar y para apretar, para encerrar y para abrir las compuertas. Dios la tiene toda, porque esta es su creación. Por eso Dios le dice al mundo y a las personas que no son creyentes: yo soy real y yo soy el que tengo el control, incluso de tu propia vida. Usted sabe que a nosotros nos han enseñado a veces malamente en decir que nosotros tenemos libre albedrío, y yo creo que esto no es bíblico. No lo es. Porque ¿quién dijo que el hombre se gobierna? ¿Y quién dijo que realmente usted hace lo que quiere? Dios permite que nosotros hagamos y que no hagamos, pero en el momento que Dios quiere, Dios sí tiene el control sobre todas las cosas. Amén. En eso consiste la soberanía de Dios. Aún Adán estaba pecando, ¿verdad? Y Eva estaban pecando, y la gente dice, porque tenían libre albedrío. No, ya ellos habían sido advertidos y ellos podían tomar una buena decisión. Dios te bendiga, hermano, cuánto gusto verte. Ellos tenían, ¿verdad? Ellos podían tomar esa decisión de no pecar, no la tomaron, pero Dios lo dejó. Dios no lo dejó porque ellos se gobernaban. Dios lo dejó porque ya Dios le había advertido de las consecuencias. De la misma manera, Dios le ha advertido al hombre sin Cristo la consecuencia de vivir en esta vida, de vivir en este mundo, de vivir de este lado, de vivir este tiempo sin Cristo. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Como tiene consecuencias cuando un cristiano peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, tiene consecuencias. La Biblia te da promesa de perdón. Primera de Juan, capítulo 2, hijitos, no pequéis. Entonces, esta es la primera parte, no pequéis. Eso quiere decir una advertencia. Dios te está diciendo no peques. Ahora la sombrilla de misericordia de Dios te deja una ventana abierta para que si peca pueda entrar por esa ventana de perdón y le pueda pedir perdón a Dios. Dios promete perdonar. Pero cuando pensamos en esto, hermano, yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, que a veces uno dice, wow, pero me da vergüenza con Dios estar pecando. Yo creo que debe ser, porque si ya Dios nos ha advertido que nos libremos del pecado, nos ha dicho, hijitos, no pequéis, y volvemos a pecar y volvemos a pedir perdón a Dios, y qué bueno que volvemos y le pedimos perdón a Dios, pero no habrá un momento que uno en su parte humana sienta como vergüenza de wow, pero me dijiste que no pecara y aquí y otra vez caí y otra vez caí y otra vez caí. ¿Y sabe cuál es el riesgo? Que a veces esos pecados traen consecuencias. Y me harto de voltear las páginas de la Biblia a ver si encuentro un texto que me diga que Dios nos libra de la consecuencia del pecado, pero no lo encuentro en la Biblia. No hay un texto en la Biblia que diga que Dios nos librará de la consecuencia de nuestros pecados. Por eso todas las cosas, dice, son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esto tiene que ver con esos efectos
de lo que causó el pecado en la raza humana. Es decir, estos efectos fueron tan devastadores, hermano, y tenemos que entender esto. Y cuando hablamos del pecado, no podemos suavizar lo que es el pecado ante los ojos de Dios. Estas consecuencias fueron tan graves que aún nosotros siendo redimidos, siendo limpiados, siendo salvos, teniendo las herramientas del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios, teniendo a Dios, teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo a nuestro favor, aún así, las consecuencias de nuestra caída nos han dejado en un cuerpo caído que se fatiga, que se cansa, que no se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. Y esto hace referencia a cosas que vemos que no debemos ver, cosas que escuchamos que no debemos escuchar, aún siendo nosotros cristianos. Hay cosas que tú no debes ver, que yo no debo ver. Hay cosas que no debo, hay cosas que le debiera decir a Dios: Señor, en mi oración, ojalá que mi ojo en algún momento se canse de ver. Y ojalá que mi oído en algún momento se canse de oír, pero dice el sabio que no pasa ni una ni la otra. Por eso dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo. Usted ve que ahora se ha aumentado la ciencia, ¿verdad? No hay duda de eso. Hay una carrera tecnológica, una inteligencia artificial que hacen cosas inimaginables. Pero cuando usted se pone a ver, por ejemplo, una construcción de una pirámide, usted dice, esta gente hoy día lo que están es copiando. Nadie está inventando nada, porque aquella gente no tenían estos medios de hoy, pero tenían una inteligencia que pudieron crear, pudieron avanzar en estos tiempos donde no había los medios que hay hoy. Por eso es que él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo. ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha sido? Ha hecho. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Y sigue, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Esto habla de lo efímero, de lo finito, de lo limitado que nosotros somos como seres humanos. Habla del periodo nuestro determinado, es decir, nosotros, igual que lo que fueron antes de nosotros, tuvieron un tiempo, nosotros tenemos un tiempo marcado por Dios y ese tiempo llegará a su fin. Y si el Señor no ha venido o si nosotros no nos hemos ido, vendrán otros y mirarán donde miramos nosotros ahora, miramos hacia atrás, miramos muy cortito hacia adelante porque nuestra mirada es bien corta. No alcanza a mañana, no alcanza a la tarde porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar esta tarde. No sabemos cuando prendamos la televisión qué cosa vamos a ver. No la sabemos, solo Dios la sabe. Por lo que, mis amados hermanos, es responsabilidad nuestra tomar estos consejos y vivir esta vida sabiamente hasta que estemos aquí. Es nuestra responsabilidad seguir confiando en el Señor, seguir creyendo en el Señor, estando seguros en las manos de Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nuestro Dios no es Trump, nuestro Dios no es Netanyahu, nuestro Dios no es Putin, nuestro Dios no es Abinader, nuestro Dios es soberano, supremo, el Dios que todo lo sabe, el Dios que tiene todo en sus manos, el Dios que obrará, el Dios que ha cuidado, ha preservado, cuidará y preservará tu vida hasta el día que Él determine que se terminó.
Amén. Y sabe que cuando eso suceda es que viene lo bueno. Porque cuando eso suceda, tu alma será tomada y llegará a la presencia del Señor y estará con el Señor, estará con tu Señor, estará con tu Salvador por toda la eternidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te ruego que haya sido de ánimo y de bendición. Señor, estamos en ti. Te creemos, te servimos, te adoramos, pero te esperamos. Gracias porque tenemos esperanza de esperarte, porque sabremos que vendrá ese día. Y cuando ese día llegue, se acabó lo que nos atormentaba, lo que nos preocupaba. Se acabó lo que no tenía valor, lo que era vano a su máxima expresión. Vanidad de vanidad se acabó y comenzará lo eterno. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.